Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas este viernes 9 de febrero del año 2024. Vamos con las principales portadas. Periódico El Universal. El Gran Diario de México tiene en su portada: violencia ácida ya es delito en la Ciudad de México, por la conocida Ley Malena. Megafarmacia opera sin licencia, está subrogada y fue construida a sobrecosto. Recuérdese que se le compró una nave industrial a la cadena de tiendas del tío de Marcelo Ebrard, Liverpool. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, entre el año pasado y el gobierno federal, el gobierno de López Obrador, destinará 1,000 millones de pesos más de lo que se había pactado en el presupuesto para mantener este almacén que se llama Megafarmacia y que lamentablemente no tiene las medicinas. El 99% de las medicinas que se le solicitan no las tiene. El periódico El Universal también destaca el lapsus de pérdida de memoria del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, memoria de Biden puesta bajo lupa. Fiscal mencionó lapsus, en que pierde la memoria el mandatario, que confunde al presidente egipcio, al-Sisi, con López Obrador, y confunde a México con Egipto. En las declaraciones del presidente Biden para demostrar que está sano mentalmente, salió en todo lo contrario. Dijo que México hace frontera con el paso de Rafah en Gaza, como si estuviéramos en Oriente, como si México fuera Egipto. Una situación muy grave es la que enfrenta Estados Unidos, con un presidente que, por su avanzada edad, tiene problemas severos de memoria. También destaca el periódico El Universal: en sequía extrema, 3/4 partes del estado de Chihuahua. Francisco Valdés Ugalde, en su columna de opinión, declara que la elección 2024 en México no es entre una izquierda progresista y una derecha conservadora, sino que es una elección entre la democracia o una dictadura. Porque, bueno, pues el presidente López Obrador ha declarado que quiere destruir todas las instituciones democráticas, todos los contrapesos. Nosotros, que hemos sido víctimas tantos años del presidencialismo, de que el presidente sea como una especie de emperador que puede matar, robar y hacer y deshacer lo que quiera sin que le pase absolutamente nada, es algo que hemos ido limitando poco a poco el poder del presidente a través de las instituciones fuertes como el Poder Judicial, los organismos constitucionalmente autónomos, pero ahora López Obrador quiere desaparecerlos, cuando antes utilizaba dichas instituciones para atacar otros gobiernos. También destaca el periódico El Universal en su portada: tengo miedo, pero amor a Chilpancingo, me tengo que manifestar. ¿Qué quieren de nosotros? ¿Por qué nos matan? Esto por la ola de violencia, asesinatos, extorsiones en Chilpancingo, Guerrero, gobernado por Morena. La alcaldesa de ese estado ha sido exhibida reuniéndose en video con líderes de grupos criminales de la región. Vamos ahora con la portada del periódico Excelsior. Destaca: Estados Unidos no se meterá en la política de México. ¿No? Yo creo que sí se mete mucho. Y sobre todo hay que ver a favor de quién se está metiendo. También destaca en su portada, la presentación de una cantante colombiana en México. Hay que recordar que el periódico Excelsior se ha convertido también en otro órgano de propaganda de López Obrador. El titular que más destaca es: el INE inició una investigación interna. Capacitarán sin uniformes ni celulares al personal del INE. Esto pinta para ser un desastre, como pues pretenden que los funcionarios del INE trabajen sin uniformes ni celulares. Debido a retrasos y fallas en licitaciones, 40% de los 40,000 formadores y supervisores del INE iniciarán hoy sus visitas a los próximos funcionarios de casilla
sin estar equipados adecuadamente. También destaca otra cosa, detectan una falla tectónica que atraviesa Mixcoac en la Ciudad de México y sería el origen de los microsismos. Castigan con 12 años de cárcel ataques con ácido contra mujeres. Bueno, esta nota sí que es importante porque pues por los recortes, por las manipulaciones, por los ataques del presidente contra el Instituto Nacional Electoral, hay anormalidades en su funcionamiento. Y si los capacitadores del INE no se identifican adecuadamente, esto se puede prestar para diversos casos de corrupción. Vamos ahora con el órgano oficial de propaganda de la dictadura de López Obrador, diario La Jornada, destaca armas para todos en Estados Unidos. Bueno, como destacar los problemas que hay en nuestro país, se lanza nuevamente contra los Estados Unidos, porque pues en la mente distorsionada de los editores de La Jornada únicamente está el recibir dinero de la dictadura de López Obrador y desviar la atención a otros países. Nos quieren hacer creer que los problemas están en otros países. Ciertamente hay problemas en otros países, que se ocupen los gobiernos y los periódicos de esos países, pero un periódico de tiraje nacional tiene que destacar los reclamos, las protestas sociales, como por ejemplo la protesta de los transportistas por la inseguridad que se vive en las carreteras, cosa que el periódico La Jornada pasa de noche porque no ve absolutamente nada. Gestaron la actual red de complicidades y componendas, entregó Salinas de Gortari el Poder Judicial al PAN, afirmó López Obrador, lo cual es una completa mentira, porque Enrique Peña Nieto utilizó el Poder Judicial para perseguir a Ricardo Anaya cuando peligraba la victoria de López Obrador. Utilizó la Procuraduría General de la República para atacarlo, para tratar de enviarlo a prisión. ¿Lo recuerdan? En las elecciones de 2018. Una afirmación completamente sin sustento, vil, burda, es lo que destaca el periódico La Jornada en su portada, como si no pudieran tener memoria para saber perfectamente que el Poder Judicial no fue entregado por Salinas de Gortari al Partido Acción Nacional. Si eso fuera cierto, pues no tendrían ningún problema legal en todos estos años, y todos sabemos que había una persecución judicial muy fuerte contra el Partido Acción Nacional en todos estos años. Fue una alianza para concretar toda una política de privatizaciones. Pues mire, yo sigo viendo que ahí está Pemex, ahí está Comisión Federal de Electricidad, ahí están varias paraestatales que no funcionan. ¿Cuáles privatizaciones? Con reformas desaparecieron el ejido y se dieron minas, bancos y empresas. Lo dice López Obrador, quien avaló la venta de City Banamex, mejor dicho de Banamex a City. Quien participó en el fraude del FOBAPROA. ¿En serio tiene López Obrador el cinismo de decir esto? Los togados se pusieron al servicio de una minoría, enfatiza López Obrador, atacando supongo que a los ministros de la Suprema Corte. Para controlarlos, los maiciaban con altos salarios y nepotismo, dice López Obrador, como si él no se hubiera gastado los billones de pesos dándoselo a sus hijos a través del fraude del Tren Maya. López Obrador cuesta mucho más que cualquiera de esos ministros. Eso de que gana 142,000 pesos es una vil falsedad. Tiene a su servicio camionetas blindadas, tiene a su servicio seguridad privada, tiene un chef privado, tiene, bueno, en el castillo, en el palacio, tiene su propio chef que cobra los miles de pesos. Entonces, no es cierto que López Obrador es más barato que un ministro de la Corte, y además hay que considerar que los ministros han hecho bien su trabajo al momento de frenar los actos que violan derechos humanos, que violan la Constitución, no solo de López Obrador, sino de otros políticos. Biden mostró memoria deteriorada, concluye el fiscal, y que por eso pues lo libera, porque dice que no tuvo la intención de llevarse documentos confidenciales. Quieren castigar a Donald Trump porque dicen que él sí tenía memoria bien y que se llevó documentos confidenciales, como diciendo que es muy diferente. En realidad yo no veo la diferencia. En ambos casos, si se acreditara, se expuso la seguridad. También destaca el periódico La Jornada, se aceleró la inflación a 4.88% anual en enero, destaca INEGI. Esa es la única nota de la situación
pésima económica que tenemos que destaca la jornada. El periódico Milenio destaca en su portada: el narco usa de cebo a migrantes para meter droga, dicen las patrullas fronterizas de Estados Unidos, la Border Patrol. La corporación estadounidense admite que es engañada por los cárteles, pues mientras atiende ingresos ilegales, por otras zonas están pasando cargamentos de droga. Cruzan fuego 4 mafias en Fresnillo. Esto sería el origen de las masacres que han estado ocurriendo en Zacatecas, donde mataron al cuñado del gobernador David Monreal del partido narcotraficante Morena. El tribunal alerta sobre las reformas de fin de sexenio. Pues sí, son inconstitucionales, son inviables además. Infonavit bajará 18% el precio de las viviendas con un proyecto de López Obrador. Promesas que se dicen arrojadizamente en este momento para conseguir votos desesperadamente para la israelí Claudia Sheinbaum. El periódico Reforma destaca: provocan pérdidas y caos en aduanas, que se colapsó el sistema del Servicio de Administración Tributaria y se vio una fila inmensa de camiones detenidos. Cuando el día de ayer, pues la dictadura de López Obrador presumía una y otra vez que habíamos sido el país número 1 en exportaciones a Estados Unidos, superando a China, pues ocurrió esto de que se colapsó el sistema del SAT y entonces pues no se puede hacer un adecuado comercio. Si se tiene en aprecio el comercio con Estados Unidos, ¿por qué no se cuida pues el servicio de computadoras de la aduana? Hay quienes están especulando que incluso se pudo utilizar para hacer corrupción. Vamos a ver qué surge, si hay alguna investigación que lo acredite. Bueno, el periódico Reforma destaca algo bien importante para el Estado de México. Finalmente, se han hecho eco de las constantes denuncias que hemos realizado en este espacio sobre que se secó la laguna de Zumpango, que fue una política desastrosa de López Obrador para su aeropuerto internacional. Dice: una laguna seca al 100%. Tiene capacidad para almacenar hasta 100 millones de metros cúbicos de agua, pero a la laguna de Zumpango no le queda ni gota. Este vaso regulador en el norte del Valle de México comenzó a resentir los efectos de la sequía desde 2020 a 2023. La situación se agravó. En ninguna parte menciona lo que dicen los pobladores, que que López Obrador cerró las compuertas, que se robó el agua, que esto de las sequías es algo intencional, que es una política que está ejecutando López Obrador y probablemente viene del extranjero. Al cierre del año quedaban zonas húmedas de lirio, pero en enero se redujo a tierra. Eso es lo que destaca en su portada. Por dentro ha de hablar más sobre el caso. Pero López Obrador miraba con mucho coraje, con mucho resentimiento, la laguna de Zumpango y quería secarla porque por las aves migratorias consideraban que era peligroso que hubiera un aeropuerto en operaciones. Ya saben que cuando se dijo que chocó un pato deformó completamente un avión. Entonces por eso se habría intencionalmente secado, además robado, sustraído el agua para otros fines por parte de esta dictadura, que si algo ha hecho es robarse el dinero de la Comisión Nacional del Agua y ahora experimentamos una situación de sequía. El hecho de que la laguna de Zumpango, que era un humedal para toda la región, que enfriaba el aire, que nos hacía respirar un aire húmedo, es una desgracia para toda esta región. Es una desgracia. Es un caos ecológico gigantesco al cual no se le ha prestado la debida atención por los medios de comunicación. También el periódico Reforma destaca: alerta a Trife, anulación por intrusión del narco. Sí, se pueden anular muchas elecciones cuando se demuestre que estuvo presente el narcotráfico. De hecho, todas las elecciones en que López Obrador dijo que el narco se había portado bien, que los del crimen organizado se habían portado en general bien, debieron de anularse porque ese día yo recuerdo perfectamente que se robaron urnas, se incendiaron urnas por los criminales.
El resultado de las elecciones no fue correcto. Las gobernaturas que ganó Morena fueron un robo, amañado con el narcotráfico. Y lamentablemente ese sujeto llamado Lorenzo Córdoba las avaló. Dijo que fue una jornada pacífica. No fue capaz de decir, en algunos lugares no hubo elecciones libres. En algunos lugares hubo la presencia de narcotráfico. Se secuestró a los candidatos. No lo dijo Lorenzo Córdoba, lo cual es muy extraño, porque mucho se nos ha tratado de hacer creer que Lorenzo Córdoba es un opositor a López Obrador y ese día respaldó las malas actividades. Suspenden al juez favorito de Samuel García en el estado de Nuevo León. Parece ser que ha estado trabajando de manera inadecuada. El Consejo de la Judicatura Federal suspendió provisionalmente al juez de distrito de nombre Gabriel Domínguez Barrios, por presuntamente haberse desviado de las leyes, de la legalidad, que el juez solamente puede hacer lo que le marca la ley, al otorgar suspensiones que apoyaban las estrategias políticas de manipulación del gobernador Samuel García. Por eso amaneció tan desesperado atacando a Xóchitl Gálvez, tratando de distraer al pueblo de México, porque ya nadie salva a López Obrador de la tendencia narcopresidente AMLO, que lleva ya varios días, cumplió 10 días. El día de hoy, la denuncia de ProPublica, que también el día de hoy ProPublica presentó un nuevo artículo en el que le reclama a López Obrador que él quiere controlar las noticias. Es decir, él quiere censurar o manipular la información, quiere dictar la verdad, lo que hace un dictador, lo que hace uno de los peores dictadores, tratar incluso de modificar la historia de México. También destaca el periódico Reforma, advierten riesgos para inflación o por inflación en alimentos. Indaga la Fiscalía General de la República por lavado de dinero a un operador de campaña de Xóchitl Gálvez. Aquí lo dijimos desde el principio, el dictador López Obrador utilizará todos los recursos para atacar, para desprestigiar a Xóchitl Gálvez, utilizará el Poder Judicial. Recuérdese que el Poder Judicial no solo es la Suprema Corte, sino también la Fiscalía General de Justicia, la Fiscalía General de la República, que está bajo el control de Gertz Manero, y según los documentos de ProPublica, López Obrador se comprometió a entregarles el control de la Fiscalía a los grupos criminales de la droga en 2006. Si ese pacto se guardó y ahora se ha cumplido, entonces Gertz Manero trabajaría para el narcotráfico, el fiscal general de la República. El periódico El Financiero destaca en su portada: abre Banjico puerta a posibles bajas de tasas, acelera a 4.88% anual la inflación en enero. Notoriamente estoy viendo que ninguno de los periódicos destacó que se está investigando por lavado de dinero y narcotráfico al Banco del Bienestar. Una nota que sí ha destacado nuestro colega Humberto, Alfa Noticias, a través de su canal de YouTube. Investigación de narcodinero en campaña de AMLO de 2006, es caso cerrado, reiteran supuestamente el embajador Ken Salazar, que el embajador Ken Salazar, con todo respeto, es un empleado de gente como Obama, de gente como Biden, que estuvieron plenamente involucrados en tramas de corrupción en México. PAN y PRI confía en que reformas no se legislarán al vapor, es decir, que se analizarán detenidamente, porque es una trampa de López Obrador para tratar de distraer sobre las elecciones y que no toquen la corrupción de Claudia Sheinbaum, que estamos descubriendo que tiene muchísimos casos de moches, uno denunciado incluso por el mismo Marcelo Ebrard, otro denunciado por San Juana Martínez, y muchos otros denunciados o reconocidos públicamente por contratos que ella entrega a periodistas corruptos como Álvaro Delgado. El periódico El Economista destaca: frutas y verduras agudizan la cuesta de enero, se han ido a las nubes, dice. Banjico mantiene su tasa de interés porque la inflación no ha retrocedido. Hay datos que revelan, que indican que el peso seguirá perdiendo su valor adquisitivo. El índice de precios al consumidor creció en 0.89% mensual, el mayor registro en las últimas 7 lecturas o reportes del INEGI. Prevén que la inflación se desacelere, pero no se descartan riesgos como un
pues no se descarta riesgos de que pueda volver la inflación, además de la violencia de los narcos, además de las extorsiones, porque estamos en medio de una sequía. Yo creo que es una sequía inducida, es una política mundial. Sector secundario creció 120% a octubre en el Caribe mexicano. Las actividades económicas secundarias, me refiero obviamente a tipo comercio. El periódico Diario de Yucatán destaca: la peor cuesta de enero, la inflación general anual se ubica en 4.88%, con lo que suma 3 meses al alza. Fuerte aumento en los precios, sobre todo de frutas y verduras. Pues los alimentos con fibra, los alimentos sanos, se vuelven costosos. Claman ayuda en Guerrero. Choferes le exigen al gobierno federal frenar la ola de violencia, pero ya. ¿Han visto cuántos transportistas han quemado vivos en Chilpancingo? Y el presidente metido en sus cosas de atacar, de maldecir, de insultar a los periodistas de ProPública. Alarma el nivel de calor mundial. Nuevos datos de la situación de la temperatura global serían alarmantes. Biden, un anciano con mala memoria, según el fiscal. Ya le reclamó Biden al fiscal que dijo esto, pero creo que todos sabemos que sí, ya por su avanzada edad, y más que por su avanzada edad, porque está muy deteriorado de salud, pues tal vez no debería de presentarse a las elecciones. Sin embargo, el Partido Demócrata se aferra a presentar a Biden y es seguro que pues con ese candidato es prácticamente seguro que pues pierda ante Donald Trump. Donald Trump, que pues no sabemos bien si ahora va a ser beneficioso o negativo para México. Xóchitl Gálvez ha dicho que de ser presidente no se va a someter a lo que diga Estados Unidos de Norteamérica, sino que va a negociar. Y es que recordemos que únicamente ha sido López Obrador el que se somete lisa y llanamente a todo lo que diga Estados Unidos de Norteamérica. Ha sido un completo traidor a la patria, con toda clase de políticas que le exigen en Estados Unidos. No en vano se han roto récord de importaciones, porque así como dicen que nosotros exportamos prácticamente todo a los Estados Unidos de Norteamérica, no es un dato tan favorable como muchos han estado pensando, como muchos han estado comentando. El hecho de que nosotros dependamos de que Estados Unidos nos compre todo no es un dato del todo favorable. Nos tienen en cierta forma en sus manos. Si ellos quieren pueden cerrar el comercio, pueden hacer un bloqueo, pueden poner aranceles, y es una forma de ejercer presión sobre nuestro país. Además, asimismo como ellos nos compran muchas cosas, nosotros les compramos mucho más. Digo, me refiero en proporción, porque obviamente en ganancias nosotros no figuramos en nada, a comparación de una economía monstruosa, gigantesca, la más grande del mundo, que es Estados Unidos aún hoy. Digo aún hoy porque pues China ha crecido bastante. Vamos ahora con la portada del Sol de México. El cantante Usher se pronuncia, adelanta que repasará todos sus éxitos. Yo solo conozco 1, 2 o 3, como 2. Y que bueno, eso será en su participación del Super Bowl. Karol G tiñe de rosa el Estadio Azteca, que es una colombiana, colaboradora de Shakira. Ya saben la opinión que sostengo de estos personajes, que sobre todo por sus posiciones de influencia son promotores del aborto, la transexualidad, y están ligados sobre todo a grupos empresariales y políticos de extrema, no, ni siquiera podía decir de extrema izquierda. Están ligados a intereses de grupos políticos que son hegemónicos, que tienen mucho poder en el mundo. Despliegan a 800 soldados en Zacatecas después de los asesinatos que han ocurrido. Estado gobernado por Morena, por David Monreal. El día de ayer se dio la noticia de que asesinaron a su cuñado. Se llama Falla Plateros Mixcoac y provoca los microsismos, aseguran geólogos, que hay una fractura. Falla en el SAT, en el Servicio de Administración Tributaria, hizo colapsar las aduanas, atribuyen a una actualización del sistema de gestión de comercio internacional que al parecer tuvo un problema de compatibilidad. No puedo saber si eso es verdad. Vamos con el periódico La Prensa. Muerte infantil. Entre 2018 y el año 2021,
más de 5.819 niñas, niños y adolescentes perdieron la vida a causa de ataques de grupos criminales. Repito la cifra, 5.819 niños han sido asesinados en nuestro país. 30.5% de estas víctimas son mujeres, reportó la Redim. Aprueba Congreso Ley Malena contra la violencia ácida. Se castigará hasta con 12 años de prisión. No alcanzan fianza. Por años, el tema hídrico en México ha estado abandonado por el gobierno, dice un investigador de la UAM, que la verdad, pues sí ha estado algo abandonado, pero no al grado de ahora. O sea, los recortes que se están dando ahorita es del 12.7% a la Conagua. Y a mí me molesta mucho que los investigadores, los supuestos analistas, siempre quieran andarse por las ramas cuando se trata del gobierno. No es una problemática de hoy, es una problemática del pasado. No existían estas sequías, no existía una sequía como la que estamos viendo. ¿O sí? Temen mucho los académicos, los universitarios de la persecución del gobierno. Por eso hablan de esta forma. Colapsan aduanas y comercio exterior entre México y los Estados Unidos. Generó un tremendo caos. El periódico AM publica en su portada: irrumpe comando armado y queman viviendas. Entró un comando armado en el fraccionamiento Praderas de la Hacienda, esto en Celaya, Guanajuato, y sometió a los vigilantes. Ya ni siquiera es una garantía de seguridad en México vivir en uno de esos desarrollos urbanos, condominios horizontales. Dan a conocer colonos los hechos mediante un comunicado. El secretario de Seguridad, de nombre Jesús Rivera Peralta, se limita a confirmar que sí, que hubo un incendio, que sí, que quemaron la caseta de vigilancia y pues ya, no hay detenidos y no hacen absolutamente nada. De terror, o sea, es que se meten a sus casas. Asesinan a una madre buscadora. El presidente López Obrador dice que él no tiene nada que ver con buscar víctimas del crimen organizado. Es una declaración más cínica y vil nunca habíamos escuchado. Dan muerte a una madre buscadora, a una activista, mientras en Guanajuato ha pasado 18 días sin saber lo que ocurrió con Lorenza Cano, quien fue secuestrada. Fue secuestrada y al momento que fue secuestrada asesinaron a su esposo y a su hijo. Y al gobierno no es una prioridad buscar a la madre buscadora Lorenza Cano. A quien asesinaron el día de hoy fue a Ángela Meraz León, presidenta del colectivo Búsqueda Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos. En paz descanse Ángela Meraz León, que dedicó su vida a la noble labor de buscar a personas, los cuerpos de personas asesinados por el narcotráfico en este sexenio. Descansa en paz Ángela Meraz León, otra de las cientos, de las miles de activistas asesinadas en el gobierno de López Obrador. También destaca en su portada que asesinaron a 3 personas en una barbería. Se cumplen 70 años del Instituto Leonés. Culminan hoy las celebraciones por 7 décadas de contribuir a la formación de innumerables alumnos. Sufren caos en aduanas. Bueno, eso es lo que destacó el periódico AM. Estas han sido las portadas de los principales periódicos de nuestro país en este día 9 de febrero del año 2024. Gracias por su atención. Dios los bendiga a todos hoy, mañana y siempre. Continuamos. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.